En el siguiente circuito, hallar y graficar V sub 0 en función del tiempo, considere que si el diodo conduce, su voltaje es 0,7, justifique el procedimiento realizado. El voltaje de entrada tiene esta forma. Ya, aquí es subrayado primero, bueno, el primer dato es subrayado, ¿no? Dice que el diodo conduce cuando su voltaje es 0,7. Nuevamente, ese dato ya te está indicando que debes utilizar el modelo de voltaje constante. Y por otro lado tenemos un dato de un voltaje que depende del tiempo mediante una función senoidal. Y lo que me pide es el voltaje V sub 0 en función del tiempo. Ese voltaje es el que aparece aquí en la resistencia de 1 kilo ohm. Como en esta situación ahora tenemos dos diodos, lo que debemos hacer es probar todos los casos. Cuando los dos no conducen, cuando conduce uno y el otro no. Y a partir de eso vamos a ver cómo son los valores que va tomando V sub 0. Lo que pasa es que ahora van a presentarse varias posibilidades porque este voltaje va a ir cambiando. Al ir cambiando este voltaje podría ser que encienda este diodo o podría ser que no lo encienda. Y a su vez aquí también se genera una tensión, un voltaje y también podría ser que este conduzca o no conduzca. Es por eso que ahora sí debemos probar todos los casos. Si fuese esto de aquí una fuente constante como la de acá, solamente deberemos probar hasta que ocurra la conducción, luego lo demás ya para completar nada más, afirmar que no. Pero en este caso, como mencioné, por ser esta fuente variable, podrían pasar muchas cosas con estos dos diodos. Entonces vamos a comenzar aquí. Voy a asumir el primer caso. En el primer caso voy a asumir que los dos conducen. D1 conduce y D2 también conduce. Si conducen, reemplazamos su modelo equivalente cuando conducen, que es el de acá. Como siempre, mucho cuidado con la corriente. La corriente siempre va a ir del ánodo al cátodo o en la dirección de la flechita. Por ejemplo, para D1, aquí viene la corriente. Vamos a llamarle a esto I1. Y para el diodo 2, en esa misma dirección debe ir la corriente, I2. Y ahora reemplazamos su modelo equivalente, que es una línea, ¿cierto?, que representa al diodo ideal en conducción y una fuente de tensión que siempre va del mayor al menor potencial en el sentido de la corriente. Y para lo que son los diodos que estamos utilizando, que son de silicio, siempre es 0,7. Además que el problema también lo indica, ¿no? 0,7. Lo mismo para el de acá. Aquí está el diodo ideal, su representación, y aquí está la fuente. Y ahora comenzamos a resolver. Bueno, en este caso, si deseas, puedes plantear ecuaciones de mallas, pero me parece que está sencillo, solamente está para completar. Fíjate, esta cosita vale 0 voltios, ¿cierto? L es más, L es menos, como L es 0, esto debe ser 5 voltios. L es más, L es menos, y como esto es 5, esto debe ser 4,3 voltios, tal que la diferencia entre ellos dos debe ser este voltaje de acá. Como esto de aquí es 4,3 voltios, al toque te das cuenta que esto es 5 voltios. Y ya está, ya hemos completado todo. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Estarán bien o no estarán bien los sentidos de la corriente? Para eso vamos a analizar esta resistencia. Por aquí viene una corriente que es la suma de esas dos corrientes. O sea, I1 más I2. Y te das cuenta al toque que V sub 0 es igual a I1 más I2 multiplicado por la resistencia de 1K. Pero este V sub 0 yo sé que es 4,3 voltios. Por lo tanto, I1 más I2 es igual a 4,3 entre 1K, que sería miliamper. Ahora, esta suma podría ser de muchas formas, ¿no es cierto? De repente los dos son positivos, de repente uno es positivo, el otro es negativo. ¿Qué hacemos entonces en este caso? Bueno, si te das cuenta, este diodo de acá, su tensión aquí es 5, su potencial, perdón, y aquí su potencial es 4,3. Y para este diodo pasa exactamente lo mismo. Aquí es 5 y aquí es 4,3. ¿Qué te quiero decir con eso? Que este diodo ahorita está sometido a las mismas condiciones de este diodo, lo cual implica que ambos deben tener la misma corriente. O sea que I1 es igual a I2. Entonces decimos I1 es igual a I2 porque los diodos están sometidos a las mismas condiciones.
Y entonces ahora pasamos a esta ecuación y tenemos que esto es 2 y 1 igualito a 4,3 miliamperes. Y de ahí tenemos el valor de I1, que es 4,3 miliamperes sobre 2. ¿Y esto cuánto es o cómo es? Mayor que 0. Por lo tanto, el diodo de 1 conduce. Y como I1 e I2 ambos son mayor que 0 y son iguales, entonces los dos diodos conducen. Y acabamos de confirmar lo que habíamos supuesto inicialmente, ¿cierto? Los dos conducen. ¿Qué es lo que queremos saber ahora? Aparte que ya hemos confirmado que los dos conducen, dos cositas. ¿Cuál es el voltaje de entrada y cuál es este voltaje de acá? Lo cual está sencillo, ¿no? Porque fíjate que aquí hay 5 voltios, lo cual quiere decir que para esta situación VI debe ser 5 voltios. Entonces indicamos por aquí, para este caso, VI es 5 voltios y el voltaje de salida es 4,3 porque recuerda que esto de aquí es 0 y V sub 0 es de 4,3, 0, ¿cierto? Entonces el voltaje de salida es 4,3 voltios. Y entonces con esto ya terminé de analizar la primera situación. Vamos a analizar ahora el segundo caso. D1 on y D2 off, apagado. Para esta situación, recuerda, D1 va a estar encendido, así que lo dejamos así como está, pero D2 va a estar apagado. Voy a borrar esto, porque si está apagado no debe haber corriente. Y aparte, si está apagado pasa esto, ¿no? La fuente o la tensión que aparece es 0,7 y ahora esto de aquí está abierto, puesto que no hay corriente. Lo podemos dejar así. Lo que sí debemos colocar, recuerda, es la tensión que aparece aquí para el diodo ideal, más menos PD. 2 vamos a ponerle. Y ahora vamos a resolver. Este problema, si deseas, lo puedes hacer con mallas. Yo no lo voy a hacer con mallas porque me parece que no es necesario. Solamente es cuestión de completar potenciales. Mira, nuevamente este punto tiene 0 voltios, ¿cierto? Este es V sub 0. Por lo tanto, aquí es V sub 0, de tal manera que la diferencia me dé este valor. Este V sub 0 que está por acá viene por aquí, V sub 0. Este V sub 0 que está por este lado, como esto de aquí es 0,7 y esto es menos, esto debe ser V sub 0 más 0,7. De tal forma que si yo resto este potencial con este potencial me da 0,7. Pero a su vez recuerda que esto es 0 y este voltaje es VI. Esto debe ser entonces VI. Y entonces ya tengo una condición, ¿no? VI es igual a V sub 0 más 0,7. Por un lado. Seguimos a ver aquí completando, mira. Esta cosita de aquí recuerda que es V sub 0. Como esto es 0,7, es fácil darse cuenta que esto es V sub 0 más 0,7. Además, esta cosita es 5 voltios. Estos 5 voltios aparecen aquí. Y ahora vemos que el voltaje de 2 es igual a 5, ¿no es cierto? El más, menos este voltaje de acá. Atención, V sub 0, 0,7. Pero recuerda que V sub 0 más 0,7 es VI, o sea que V2 lo podemos escribir como 5 menos VI. Ya tengo aquí el voltaje del diodo, ¿correcto? Lo que yo sé es que si este diodo no conduce, su voltaje debe ser menor que 0. Y de aquí tengo una condición entonces. Entonces decimos por aquí, por la condición del problema, ¿no? De que no conduce, el voltaje del diodo 2 debe ser menor que 0. Consecuencia inmediata, 5 menos VI es menor que 0. Entonces se debe cumplir esto de aquí. O sea que para voltajes mayores que 5, el diodo de 2 no conduce. Entonces ya comprobé lo primero. Vamos a comprobar lo segundo. D1 debe conducir. Para que D1 conduzca, esta corriente tiene que ser mayor que 0. Pero si nos fijamos en el gráfico, este diodo no conduce, por lo tanto aquí no hay corriente. Toda la corriente que está acá viene para este elemento, ¿cierto? Toda esa corriente viene por acá y 1. Y esa corriente, recuerda, debe ser mayor que 0 porque es la corriente de este diodo. Como tengo V sub 0, vamos a aplicar la ley de Ohm. Ese voltaje V sub 0 es igual a la corriente que pasa por él por un K. Pero V sub 0 lo podemos sacar de acá, ¿no es cierto? De aquí podemos despejar V sub 0 y esto va a ser...
Y eso lo reemplazamos aquí, quedando entonces BI menos 0,7. Y esto es igual a I1 por 1K. Pero como el diodo D1 conduce, digamos, ¿no? Pero la corriente I1, que es la corriente del diodo, debe ser mayor que 0, porque el diodo conduce. Reemplazamos nada más, va a ser BI menos 0,7 entre 1K. Y esto es mayor que 0. Y de ahí puedes comprobar que BI es mayor que 0,7. BI también es mayor que 5. Y a su vez también es mayor que 0,7. Recordemos a ver por aquí un poquito de álgebra. Aquí está mi valor BI, aquí está 0,7 y aquí está 5. Por un lado tengo que es mayor por aquí y por el otro lado es mayor por aquí. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta siempre es la intersección y la intersección corresponde a este lado. O sea que para que se presente esta situación, BI tiene que ser mayor que 5. Así es. La condición entonces es que BI sea mayor que 5. ¿Y cómo es el voltaje de salida en ese caso? Lo tenemos por acá. En ese caso es B sub 0 es igual a BI menos 0,7. Una explicación de lo que hemos hecho acá, ¿no? En la parte anterior ha sido sencillo porque el valor ha sido directo, ha sido un número. En este caso hemos tenido que buscar intervalos. Y justamente los intervalos salen de las condiciones de operación del diodo. Esta condición de acá sale debido a que el diodo 2 está off, está apagado. Y esta condición de acá sale debido a que el diodo 1 está encendido. ¿Correcto? Que justamente son las suposiciones que hemos hecho. Con esas dos suposiciones siempre vas a encontrar los intervalos para el voltaje de entrada. Siempre los voltajes de entrada, recuerda. A partir de eso ya ves el voltaje de salida. Vamos entonces ahora con el tercer caso. Tercero. Como ya tengo el diodo 2 apagado, voy a aprovechar ahorita para apagar el diodo 1. Voy a analizar este caso. En el tercer caso estamos viendo el caso en el cual los dos están apagados. Este diodo de 2 ya está apagado. Voy a apagar el de acá, que básicamente consiste en una corriente 0 y en un circuito abierto donde debo averiguar el voltaje de este diodo y debo confirmar que es menor que 0. Más menos voltaje del diodo 1. Y esta situación también es bastante sencillo de resolver. En realidad cuando son los diodos apagados es muy sencillo de resolver porque el hecho de que no haya corriente te facilita enormemente los cálculos. Por ejemplo aquí otra vez, ¿no? Esto es 0, esto debe ser B sub 0. Esta cosita entonces va a ser B sub 0 más 0,7. ¿no? Mayor potencial, menor potencial, la diferencia debe ser 0,7. Aquí es 0 y aquí es 5. Ya está, ya tengo esta diferencia de potencial. B sub 0 por acá. Aquí va a ser B sub 0 más 0,7 y aquí va a ser BI. Y comenzamos entonces con la solución. A ver, D1 off. Ya, como D1 está off, recordemos que el voltaje del diodo 1 es menor que 0. El voltaje es el positivo o el lado más menos lo que está en el lado negativo, menor que 0. Ah, cierto, pero démonos cuenta de un detalle bastante curioso en este problema. Aquí no hay corriente, aquí tampoco hay corriente. Como aquí no hay corriente ni aquí hay corriente, entonces aquí tampoco hay corriente. Y si no hay corriente, el voltaje vale 0. Y si el voltaje vale 0, esto es 0. Así es. Entonces aquí reemplazamos este 0 y me queda que BI es menor que 0,7. Entonces esa es la condición para que el diodo 1 esté apagado. Vamos ahora con el diodo 2. Para que el diodo 2 esté apagado, la condición es que su voltaje de diodo 2 sea menor que 0. Vamos a comprobar, a ver. Este punto de acá es 5. 5. Este de aquí es menos B sub 0 más 0,7, ¿cierto? Y eso debe ser menor que 0. Pero recuerde que este voltaje hemos dicho que vale 0. Entonces operamos y esto me sale 4,3 menor que 0. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo puede ser posible que 4,3 sea menor que 0? Bueno, lo que sucede aquí es que hay una contradicción.
Y la pregunta es, ¿por qué hay una contradicción? Bueno, hay una contradicción porque yo he asumido que ese diodo está apagado y en realidad no está apagado. Por lo tanto, este caso no se va a presentar. No es posible. Es por eso que siempre debes estar muy atento a este tipo de situación, ¿no? Estos son contradicciones. Quizás uno se cumpla, pero con eso no es suficiente porque tú estás tomando el caso en el cual los dos diodos no conducen. Y aquí justamente te está diciendo que ese caso no es posible. Uno de ellos va a conducir por lo menos. Vamos ahora al cuarto caso. El cuarto caso va a ser cuando D1 esté off, D1 off y D2 on. Falta solamente ese caso. En este caso, D2 va a conducir. Cuando D2 conduce, pasa esto, ¿cierto? Cuando el diodo conduce, colocamos aquí esta línea. Ese voltaje que está acá va a ser 0 y la corriente debe ir del más al menos, de esta forma. Y 2 voy a llamar. Además de que debe ser mayor que 0, ¿no? Porque el diodo conduce. El de arriba no pasa nada. Y ahora vamos completando. A ver, este puntito de acá está a 5 voltios, ¿cierto? Porque básicamente esto es 0 voltios. Ya como esta cosita conduce, si aquí es 5 y esto es 0,7, esto debe ser 4,3 voltios. Y el voltaje que está acá entonces debe ser 4,3 voltios. Ya tenemos ese dato por acá. V sub 0 es igual a 4,3 voltios. Como te das cuenta, es bastante sencillo resolver este problema. No es necesario aplicar mallas porque básicamente es completar nada más, dado que es un circuito bastante pequeño. Seguimos. Por aquí es 4,3. Esta cosita recuerda que no está conduciendo, pero estos 0,7 aparecen ahí, 4,3. Esto de acá debe ser 5 voltios, ¿cierto? Porque la diferencia entre este 5 y este 4,3 es 0,7. Siempre del más menos el menos. Luego vamos con este voltaje del diodo. Esto de aquí es VI. Y VI aparece acá. Entonces decimos por aquí, ¿no? El diodo 1 está off, lo cual significa que el voltaje T1 es menor que 0. Pero este voltaje simplemente es la diferencia entre el más y el menos. VI menos 5 menor que 0. Y de ahí tenemos que VI es menor que 0. Esta es la condición para que D1 no conduzca. Ahora vamos a comprobar si I2 realmente es positivo para ver si realmente este diodo que está por acá conduce. Para eso nos damos cuenta que el diodo D1 no conduce, por lo tanto aquí no hay corriente. Esta corriente I2 es la misma corriente que circula por la resistencia de 1K. Y ahora aplicamos la ley de Ohm, que dice que el voltaje a través de cualquier resistencia es igual a su corriente multiplicado por la resistencia, que es 1K. Pero recuerda que V sub 0 lo hemos hallado en la primera parte, es 4,3. Y de ahí tenemos entonces la corriente I2, que es 4,3 entre 1K, o sea 4,3 miliamperes. Y como te das cuenta, esto es mayor que 0. Por lo tanto, de ahí puedes confirmar de que D2 conduce, ¿cierto? Porque si D2 conduce, su corriente debe estar en ese sentido y por lo tanto debe ser positiva. Entonces, esta situación de acá se presenta para esta condición, ¿no? VI menor que 0 y esta es la salida. Indicamos por aquí entonces VI menor que 5, menor que 0, dije no, menor que 5, ¿ya? Y la salida V sub 0 es 4,3 voltios. Y esos son entonces todos los casos posibles y ahora en base a estos resultados vamos a hacer la gráfica que me pide el problema. Esta cosita de verde es el voltaje de entrada que según el problema es 6 seno de W por T. Muy bien. Ahora sí, esta cosita de acá tenemos que dibujarlo. Más que nada el V sub 0. ¿Por dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar siempre por los intervalos. En este caso el intervalo para VI es mayor que 5 o menor que 5. Vamos a ubicar el 5. El 5 debe estar más o menos por aquí. Exagerando un poquito para que se pueda ver la gráfica. Cuando VI es menor que 5, el voltaje de salida es constante. A ver, menor que 5 es todos estos valores, ¿no es cierto? Cuando VI es menor que 5, el voltaje de salida es 4,3. 4,3 está más o menos por aquí.
Entonces, para todos estos valores, el voltaje es 4,3. O sea, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta este momento. Justamente en ese momento es cuando BI después va a ser mayor que 5. Pero fíjate en algo interesante. Si yo continúo con esta línea, me doy cuenta que para este momento, a partir de este momento, nuevamente BI, o sea, este de acá, es menor que 5 voltios, lo cual quiere decir que otra vez la gráfica va a tomar esta forma. Ya, aquí no, no es cierto, aquí no, porque en todo ese punto o ese intervalo de aquí, el voltaje BI es mayor que 5. Mira, aquí es mayor que 5, 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 hasta acá. Ah, perdón, aquí está mal. Aquí es hasta aquí, perdón. Aquí es hasta aquí, ahí. Ahí es mayor que 5, ¿cierto? Ya, aquí es menor que 5, por lo tanto cumple esto y eso se cumple hasta aquí. Porque aquí nuevamente vuelve a ser mayor que 5. Por lo tanto, esto de acá no lo va a tomar. De esa forma no va a ser así. O sea que por lo pronto ya tenemos la gráfica para cuando es menor que 5, ¿no? El voltaje es 4,3. Este que estoy dibujando de rosadito va a ser el voltaje de salida, o sea el B sub 0. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el voltaje BI es mayor que 5. El voltaje de salida tiene esta forma, que cuando es 5 reemplazamos es 4,3, o sea, a partir de acá va a ser. Cuando el voltaje, el verdecito, sea 5, el voltaje de salida es 4,3, eso está acá. Eso está indicado aquí. O sea, a partir de acá empieza la gráfica, porque a partir de ahí BI es mayor que 5 y cuando es mayor que 5 toma esta forma. Ahora, esto no es muy difícil de graficar, ¿no es cierto? Porque vemos que BI es una función seno. Si le resto 0,7 sigue siendo una función seno, pero un poquito desplazada. O sea que la forma que va a tener B sub 0 va a ser también la forma de una función seno, pero no completa. ¿De acuerdo? O sea, va a ser una función seno, pero solamente para esta parte. Porque para otra parte vemos que es una función constante. Muy bien, para dibujar la función seno solamente requiere ahorita conocer su valor máximo. Y el valor máximo se va a dar cuando justamente este BI tome su valor máximo. ¿Cuánto es su valor máximo? 6. ¿En qué momento se da el valor máximo? Aquí. Justamente en este momento, cuando la función seno de BI toma su valor máximo, que es 6, en ese momento, si yo reemplazo aquí 6, B sub 0 vale 5,3. Por lo tanto, para ese momento, su voltaje es 5,3 voltios. Y como mencionamos que esto es una función seno, entonces va a ser de esta forma, así. Pero recuerda que por este lado todavía sigue siendo mayor que 5 voltios, por lo tanto continúa la función seno hasta ese momento. Y después de ese momento, BI viene siendo menor que 5 y entonces a partir de acá es constante. Luego aquí pasa exactamente lo mismo porque aquí es 5, vale 4,3 y a partir de aquí va a ir, digamos, aumentando hasta 5,3. O sea, hasta aquí y va a tener la forma de la función seno. Hasta acá. Bueno, esto es así en realidad. Para que se pueda distinguir un poquito mejor, voy a dibujar la gráfica de la salida B sub 0 con otro color. Y esta ahora que está aquí de color naranja es justamente la salida B sub 0. Y aquí termina el ejercicio. Bueno, sí y no. Sí, porque básicamente es lo que te piden, ¿no? Y no porque no hemos definido todavía cómo es el tiempo. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a colocar aquí un eje horizontal, ¿de acuerdo? Y este eje horizontal le voy a llamar teta. Este ángulo teta es básicamente esto. Ya, este ángulo teta es eso. Voy a indicarlo por aquí, W por T. Y vamos a recordar nada más una función seno. A ver, esta función seno empieza siempre en el ángulo 0. Luego viene por acá y justamente en este punto
es el ángulo pi, ¿no es cierto? En este punto de acá, aquí, es el ángulo pi. Ya. Perdón, aquí 2pi. Ya. Pero si yo quiero pasar esto al tiempo, solamente debo dividir entre w, ¿no es cierto? Porque este es tiempo y esto es w por t, lo divido nada más. O sea que este tiempo de acá va a ser pi entre w. ¿Correcto? Eso nomás debemos hacer. Nada más. Y este tiempo de acá, que es 3pi entre w. ¿No? Porque esto de acá es 3pi si analizamos solamente el ángulo. ¿Qué más nos interesa? Este tiempo de acá. Este tiempo de acá. Ese tiempo nos interesa. Vamos a llamarle alfa. ¿Cómo hallamos ese tiempo? Bastante sencillo, ¿no? Porque mira, 6 seno de teta, correcto, que es esto de acá. Para ese momento, ¿cuánto tiene que ser? 4,3. No, tiene que ser 5, porque recuerda que estamos analizando BI, no estamos analizando B sub 0. Lo que estamos viendo ahorita es el tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces recuerda, estamos analizando BI. Y en este momento, cuando B sub 0 vale 4,3, BI vale 5. Entonces esto de aquí va a ser igual a 5. Donde este ángulo θ es obviamente el ángulo alfa que quiero hallar, que es el que está aquí. Y de aquí entonces despejamos. Seno de alfa es igual a 5 sextos. Usando la calculadora, alfa es 56,44 grados. Pero vamos a pasarlo a radianes. Lo que debemos hacer simplemente es multiplicar por pi y dividir entre 180 grados, obteniendo 0,312 pi radianes. Ya, o sea que ese angulito es el de acá. 0,312 pi. Ah, ya, pero yo quiero en el tiempo. Fácil. Dividimos entre W nada más. 0,312 pi entre W. Y ya está. Ya tenemos ese tiempo. Ahora, de repente tú dices, no, pero ¿y el tiempo que está acá cómo hacemos? Fácil, mira. Eso es bastante sencillo. Ya sabes que esta cosita es pi entre W. ¿Cierto? Este ángulo de acá, esta, digamos, distancia que hay de aquí a aquí, es la misma distancia, aunque no parezca del gráfico, que hay de aquí hasta aquí. Quiere decir que este punto va a ser pi menos alfa, ¿no es cierto? Porque si esto es alfa de longitud y son iguales, esto también es alfa. Pero todo esto es pi, entonces pi menos alfa. Y esto va a ser entonces simplemente pi menos 0,312 pi entre W. Y ya está. Y con eso entonces ya tienes completa la gráfica, ahora sí con los tiempos para que se pueda, digamos, leer bien. No es necesario colocar lo que está aquí abajo, lo que sí debes colocar obviamente son los tiempos para que se entienda un poquito mejor cuándo es que cambia la señal de salida, ¿no? Cómo cambia de un valor constante a una función senoidal o una parte de una función senoidal y luego vuelve a ser constante y luego vuelve a ser parte senoidal y luego vuelve a ser constante.